Central. Bueno, el sistema nervioso está compuesto, lo dividimos en dos partes muy importantes, ¿no? El sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central comprende el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico comprende el sistema nervioso somático o visceral, el sistema nervioso, digamos, que comprende el sistema motor, sistema nervioso autónomo. Tenemos esos tres segmentos del sistema nervioso periférico, cada uno con sus subdivisiones, ¿no? Entonces tenemos el sistema nervioso, digamos, autónomo, comprende el sistema simpático y parasimpático, el motor o es el somático, ¿no? Y el otro sistema que comprende los nervios motores, los nervios sensitivos, propioceptivos, etc., ¿no? Entonces tenemos esos tres: visceral, después motor y autónomo, o visceral o autónomo, el sistema nervioso que comprende el sistema nervioso motor, después el otro sistema nervioso que corresponde a el sistema nervioso que hemos dicho, simpático, visceral y autónomo. Autónomo, simpático, parasimpático. Motor, sensitivo, propioceptivo, térmico, etc., son de los nervios periféricos. Entonces tenemos tres partes del sistema nervioso periférico que lo vamos a estudiar después, cada uno de esos segmentos y su farmacología, ¿no? Entonces, dentro de la farmacología del sistema nervioso, vamos a estudiar primero el central, que corresponde a los depresores selectivos y no selectivos, ¿no? Entonces, los depresores selectivos son aquellos que van a deprimir. Aquí tenemos una estructura salen los nervios autónomos, ¿no? O viscerales también. Pero el sistema nervioso central, o sea, que corresponde al cerebro, tenemos depresores. Los que van a actuar son depresores, 1, 2, estimulantes. Son los fármacos que tenemos, depresores y estimulantes. Los más importantes son los depresores. Empezamos con los depresores. Después, cuando estemos llevando al sistema nervioso autónomo, vamos a hablar un poco de los estimulantes, ¿no? Los tales como las anfetaminas, dextroanfetamina, cocaína, etc., son estimulantes del sistema nervioso central y vamos a ver su mecanismo como actúa. Pero los depresores pueden ser selectivos y no selectivos. Se llaman selectivos porque deprimen una estructura del sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos los antipiréticos.
epilépticos. Aquí tenemos, digamos, un foco epileptógeno. Este foco epileptógeno está normal, nomás el individuo está normal, puede hablar, caminar, etc. Pero dependiendo de ciertos estados, incluso emocionales, puede haber un estallido de este centro epiléptico. Hay una descarga a todo el cerebro y inmediatamente hay una pérdida de la conciencia, ¿no? Y el individuo se tira y empieza a convulsionar porque el cerebro no está nada coordinado. Es como la bola ¿qué se llama? De Tesla. ¿Conocen la bola de Tesla? Es una esfera que, como rayos, por todos lados. Igualito, por todo el cerebro. Entonces, cuando nosotros damos una droga, un fármaco antiepiléptico, se forma una cosa aquí y evita la descarga de todo, la descarga a todo el cerebro. Entonces es un depresor selectivo, solamente está deprimiendo el centro epileptógeno, justamente que tiene otras acciones que hacen a nivel del sistema nervioso central, porque no son muy importantes dentro de lo que es, ¿no? Entonces tenemos esto. Después, otro fármaco, de los anticonvulsivantes, antitérmicos, después los tranquilizantes mayores. Los tranquilizantes actúan a nivel del hipotálamo. ¿Cuándo se utiliza un tranquilizante mayor? Tenemos dos tipos de tranquilizantes, mayores y menores. Los tranquilizantes menores tenemos los benzodiazepínicos que nos tranquilizan, nuestra tendencia al sueño, etc. En cambio, los tranquilizantes mayores son antipsicóticos. Entonces se utiliza para los locos, ¿no? Los esquizofrénicos, esos agresivos, muchas veces un individuo corre el peligro de ser lesionado por eso. Entonces estos depresores, o mejor, tranquilizantes mayores, actúan deprimiendo ciertas estructuras del sistema nervioso, sobre todo el hipotálamo, el tálamo óptico, el sistema reticular ascendente. ¿Cuál es la función del sistema reticular ascendente? Llevar los impulsos nerviosos hacia toda la corteza. Entonces hay tamiz. ¿Qué quiere decir tamizar? Seleccionar. Solamente ciertos impulsos llegan a la corteza cerebral y otros se canalizan. Entonces, cuando decimos que estas drogas depresoras pueden ser no selectivas cuando actúan en todo el cerebro. Hemos dicho al revés. Hemos hablado de las selectivas primero, en cambio las no selectivas actúan gradualmente. ¿Cuál es lo primero que se deprime con estas drogas no selectivas? ¿Qué es lo que se deprime? La respiración. Por ejemplo, cuando le echamos unos cuantos traguitos, ¿qué pasa? ¿Qué sienten, pues? Digamos, han llegado a una fiesta, le echan 2 tragos. Primero, chan, chan. Cansancio. No están ebrios, ¿verdad? ¿O sí?
¿qué sienten? Nada. ¿Qué sienten? Alegría. ¿Por qué sienten esa alegría? ¿No? Porque se deprime el centro inhibitorio. El centro inhibitorio está aquí. Los que sienten El tristeza. centro filogenético también se llama. Donde está todo lo aprendido, todo lo que nos inhibe, digamos, culturalmente, ¿no? Por ejemplo, van a ver ustedes ciertas mujeres africanas o incluso kenianas, hasta aquí están desnudas, abajo lo ponen arriba. No tienen ninguna vergüenza de ocultar sus senos, ¿no? Pero es natural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que culturalmente ellos no tienen esa inhibición, pero sin embargo aquí es imposible que una mujer esté mostrando los senos, ¿no? Y si se ve de pronto así, pues inmediatamente se tapa, ¿no? Eso es una cuestión que le han metido desde muy niña. Entonces, cuando se deprime el centro inhibitorio, entonces uno se torna más alegre, más desinhibido. Algunos chicos dos tragos y se declaran, ¿verdad? Porque ya se sienten más valientes o empiezan a bailar, ¿sí? ¿No? Porque entonces da la impresión que en esta etapa el alcohol le estuviera estimulando y no deprimiendo, pero no, está deprimiendo desde inicio, ¿no? Desde el inicio deprime el centro inhibitorio. Después va a los centros subcorticales, cada vez más deprime los centros subcorticales, y cuando deprime los centros subcorticales, ¿qué pasa? Hay sueño. Los hipnóticos, digamos, nos permiten llevar el sueño. Todos los anestésicos o todos los depresores que vamos a estudiar, ya sean anestésicos, antitérmicos, todos van a producir depresión del sistema nervioso. Deprimen. Unos selectivamente y otros no selectivamente. Ahora estamos hablando de los no selectivos, ¿no? Van por planos. Según se vaya consumiendo más o se vaya administrando más el fármaco, la depresión cada vez es más profunda. Puede haber, digamos, primero un sueño parecido al fisiológico, después un sueño profundo, después un sueño en el cual ya no reacciona, no hay dolor, hay una analgesia total del 100%. En este periodo o en este estado utilizamos para hacer las intervenciones quirúrgicas, porque ya no siente nada. Podemos cortar la pierna, hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, el paciente no reacciona, no siente nada. Entonces, si seguimos dando, vamos a deprimir al bulbo. ¿Qué se encuentra en el bulbo? Los centros vitales. ¿Cuáles son los centros vitales? ¿O qué controlan los centros vitales? ¿Cuáles son las funciones vitales que les permite vivir? ¿Cuáles son? Respirar. El centro respiratorio y el centro vasomotor. O sea, si no hay latido del corazón, se muere, ¿no? Entonces, cuando deprime el bulbo y hay paro respiratorio, ¿no?
y como consecuencia del paro respiratorio viene el paro cardíaco. Entonces, que son los centros vitales. Sin esos no existe vida, por eso decimos que son vitales. O sea, se llama no selectivo porque van deprimiendo paulatinamente. Así. Eso se conoce también como, de acuerdo a las leyes de Jackson, o a la ley jacksoniana, la depresión no selectiva del sistema nervioso central, la depresión por planos. ¿De acuerdo? Entonces, esta depresión, cuando no llega al bulbo, pero produce un sueño profundo, donde hay una analgesia total, conocemos como el nombre de anestésicos generales. Los anestésicos generales, entonces, nos sirven para... Ahora, ¿cuál es el anestésico general que se usó? El anestésico general que se usó, sí, para anestesia. Antes de 1842, lo que se hacía, digamos, compresión del nervio, ¿no? y le daban whisky, ron, hasta quedarlo, hasta intoxicarlo. Pero pese a eso había dolor, ¿no? Al paciente cuando le amputaban, entonces gritaba de dolor, ¿no? Porque las cirugías antes eran simplemente amputación, como en la odontología también, hasta hace poco casi era de amputación solamente, ¿no? O sea, extracción dental, había dolor, había que sacar el diente. No había alternativa. Por eso la gente de la mitad del siglo XX para abajo eran desdentados. A cierta edad llegaban y no tenían. Y personas muy importantes, como George Washington, no tenían dientes. Se ponían dientes artificiales, pero hechos de una forma muy algunos ponían dientes de cadáveres y con alambres de oro unían así como puente para no quedar sin dientes, sin dis. Entonces las cirugías tanto odontológica como de medicina general siempre eran de amputación, ¿sabes? Cortar los brazos, cortar las piernas, si es que había gangrena. Anestesia para hacer intervenciones quirúrgicas abdominales, por ejemplo, no se podía, ¿no? Ni siquiera una cesárea se podía hacer. Entonces el alcohol fue uno de los anestésicos que primero se utilizó un poco para hacer ese tipo de intervenciones quirúrgicas. Después, en 1842, Charles Williams fue el primero en utilizar éter, ¿no? Para las cirugías, pero casi era en forma experimental. En odontología, Horacio Wells fue el primero en utilizar óxido nitroso. Y el óxido nitroso en odontología, y vamos a ver por qué, es uno de los mejores anestésicos porque no profundiza mucho, no va mucho. Y vamos a ver, digamos, cuando estemos llegando. Horacio Wells, después de observar a Colton no era anestésico, no era cirujano, no era nada, era un bioquímico que
más o menos en sus experimentos y cosas, vio que el óxido nitroso producía depresión. Y recién Horacio Wells fue el que utilizó en odontología haciendo extracciones dentales en circos, porque los que atendían los pacientes odontológicos, o sea, las extracciones lo hacían los peluqueros, ¿no? La silla dental es muy parecida, digamos, o inicialmente era parecido a las sillas de los peluqueros. Acá tenemos, no sé si seguirá, los sillones que utilizamos, unos sillones que eran Ritter, muy parecido a los peluqueros. Ahora tal vez sería bueno, digamos, instalar un silloncito de esos como muestra histórica de cómo eran los sillones, ¿no? Tal vez una puerta o algo así. En la facultad de Ritter sería lindo. De puro fierro, pues bien, entonces cuando el paciente con odontalgia iba al peluquero, pero chillaba, ¿no? Porque sin anestesia se tenía que sacar el diente. O se sacaba o se rompía, pero cuando se rompía también calmaba el dolor, ¿no? Porque muchas veces es simplemente descomprimir el nervio para que calme el dolor. Entonces cuando se rompe el diente, pues, ya se descomprime y calma el dolor. Hay lógicamente muchas patologías. Ahora vamos a hablar de los periodos de la anestesia. La anestesia se divide en 4 periodos, ¿no? El periodo 1, 2, el 3. El 3 es el periodo quirúrgico, que a su vez está dividido en 4 planos, ¿no? Plano 1, plano 2, plano 3, plano 4. Y el cuarto periodo ya es un estado de depresión total, cuando ya hay compromiso de los centros vitales, una depresión del bulbo en la cual se deprime el centro respiratorio y cardiovascular o vasomotor. Entonces, lo primero que se hace en la anestesia moderna ahora es hacerlo dormir al paciente, ¿no? Le damos por vía intravenosa tiopental, se le da benzodiazepina, nitrazepam, flurazepam, benzodiazepina para hacerlo dormir, ¿no? Entonces, bueno, eso es en la práctica actual, ¿no? Lo que les voy a explicar aquí de los libros es de la anestesia para éter, pero que es más o menos para que se entienda en forma didáctica cómo va la anestesia, porque el éter tampoco ya utilizamos como anestésico en general. El éter se utilizaba después el éter, el cloroformo para la anestesia. Más o menos a principios del siglo XX era el éter y el cloroformo que más se utilizaba. Pero las muertes en anestesia eran muy altas con esos dos anestésicos generales. Se podían hacer intervenciones quirúrgicas bien, etcétera, etcétera, pero las complicaciones de la anestesia tenían muchos riesgos. Ahora tenemos otros anestésicos, hacemos una medicación preanestésica y esos riesgos disminuyen en forma muy considerable, pero sin embargo existen, porque llegó un momento que en odontología el que más y el que menos utilizaba anestesia general, ¿no? O sea, más o menos en la década del 70 al 80, todos los odontólogos utilizaban anestesia general, o sea, y los pacientes cúreme en una sesión que no sienta nada, porque eso del torno es
si me anestesia, pum, y me hace en un solo día limpio. Entonces, a pedido de los pacientes y en niños sobre todo se utilizaba mucho anestesia general. Desde que muchos pacientes salieron con los pads por delante, ya se paró. Y nuestro amigo compadre Palenque nos hizo un pelo porque hubo varios accidentes con muerte con los pacientes porque se hacían en sillón dental, sin equipos de recuperación, sin monitor cardíaco. Se metían los anestesias. Y se morían, varios muertos, ¿no? Entonces, desde entonces se paró. No por la prohibición, sino porque ya nadie quería correr el riesgo de matar a alguien, ¿no? Porque los pacientes odontológicos son pacientes que entran totalmente sanos, ¿no? Aunque con mucho dolor, pero están sanos. Y que se mueren en el sillón dental es grave, ¿no? Grave. Entonces así fue. Entonces, dentro de les he dicho, de los periodos, son 4 periodos, ¿no? Empezamos por el primer periodo. El primer periodo se llama también de analgesia sistémica. Comprende desde la inducción, desde el primer momento de la inhalación del anestésico hasta la pérdida de la conciencia, ¿no? O sea, en este periodo de la anestesia, digamos, en la parte final existe pérdida de la conciencia y podemos de alguna manera utilizar, digamos, este periodo de la anestesia en ¿qué? También se llama anestesia obstétrica, ¿no? Obstetricia en los partos, ¿no? Porque la mujer está tan dolorida que podemos anestesiarla, pero solamente hasta el primer plano. Podemos hacer también algo de extracciones dentales, ¿no? Entonces, eso nos puede servir. Lógicamente que cuando está haciendo la extracción dental, se agarra la pinza, está medio dormido, se agarra la pinza, se aprieta, se hacen los movimientos de extracción de diente y el paciente empieza a chillar de dolor, ¿no? Entonces, pero uno le saca eso, chilló de dolor. Después pasa la anestesia y se le pregunta, ¿te dolió? No, no me dolió nada. ¿Por qué chilla? ¿Chillaste? No, me chillaba. La característica principal de este es la amnesia, se olvida, no hay retención, no hay memoria. Entonces, por eso mismo les digo que en la obstetricia también se puede utilizar la mujer con un parto un poco difícil, pero lógicamente ahora ven que va a ser difícil, es pequeñita, es primípara, etcétera, etcétera, ya no corren el riesgo de forzarla a un parto natural, ¿no? Directamente dicen cesárea, de la paz. Lógicamente que tiene sus ventajas, eso, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, porque el resto de los partos tienen que ser con cesáreas también. No puede ser, digamos, y no pueden ser más de 3, hasta 3 cortes puede aguantar, porque sigue siendo, porque nunca hubo un parto natural y los huesos de la cadera también un poquito se separan, ¿no? Como para poder viabilizar la salida del bebé. Entonces, en esos casos se utilizaba solamente hasta el periodo. ¿Por qué no más allá? ¿Por qué sería no más allá de esto?
porque todo depresor deprime siempre el centro respiratorio, desde su inicio, desde que empieza a deprimirse el centro respiratorio, ¿no? Entonces, si está naciendo el bebé y el bebé está como bebé, con sus centros vitales no muy maduros, porque de pronto incluso hay muerte súbita en los bebés, ¿no? O sea, dejan de respirar, ¡pum! Y si la madre no está atenta en los primeros 15 días, el bebé se muere, lo que se llama muerte súbita. En la noche, digamos, puede estar tranquilo el bebé, durmiendo, y de pronto, al día siguiente el bebé estaba muerto, ¿no? Sin tener ninguna afección, sin absolutamente nada. Entonces, por eso muchas mamás están incluso así por instinto, ¿no? Casi con la mano sobre el bebé. Entonces, para eso nos sirve les decía, ¿por qué no se da anestesia? ¿No? Porque deprime el centro respiratorio en el bebé. Y si de por sí, digamos, en algunas circunstancias hay muerte súbita, con anestesia mucho más, ¿no? Porque deprime el centro respiratorio de por sí. Y si está inmaduro, entonces por esa razón que no se anestesia más allá del primer plano. Entonces, si es que se anestesia o se da esto en obstetricia, el anestesista tiene que ser muy experto y controlar al bebé mucho tiempo después de producir el parto, ¿no? El parto ya siempre es natural. O sea, se utiliza el parto natural. Actualmente creo que no utilizan ya nada de esto, no anestesian ya a las mamás, recurren directamente a la cesárea. Listo. Cuando ven que está en mala posición o la mujer es pequeñita, de caderas muy estrechas, entonces va a tener mucha dificultad, cesárea. El segundo periodo, vamos a ver acá, mejor. Acá está, esto se llama el cuadro de Gere, ¿no? Que explica, digamos, todos los periodos de la anestesia en forma muy importante. El segundo periodo, ¿cuáles son las características del segundo periodo? Primero, que hay una respiración irregular, como ustedes pueden ver acá. Miren cómo está la respiración. Acá. Tenemos dos tipos de respiración, un torácico y abdominal. ¿Cuál sería la respiración torácica y cuál sería la respiración abdominal? La respiración torácica, la parrilla hay contracción y relajación de los músculos intercostales entre las costillas. Se relaja cuando se inspira y se contrae cuando se expira para botar el aire incluso, como globo de estilo, ¿no? Y cuando hablamos de la respiración abdominal, el abdomen anda así, ¿no? Siempre vamos a ver los cobayitos, cuando nos veamos vamos a ver la respiración abdominal, los animalitos se ven bien claritos. ¿En qué consiste la respiración abdominal? En la contracción y la relajación del diafragma. Cuando se contrae el diafragma,
cuando se está produciendo la expiración, se contrae y achica el espacio torácico y bota el aire. Y cuando se va a introducir, se dilata y al dilatarse baja esto y el abdomen baja, ¿no? Por eso el abdomen va así, en la respiración abdominal. Entonces, existe una irregularidad total. Acá tenemos, digamos, lo que les he dicho, la respiración torácica y la respiración abdominal. Acá tenemos torácica y abdominal. Entonces, pero estas dos respiraciones, tanto torácica como abdominal, van entrelazadas entre sí, casi no se. Pero sin embargo, en el segundo periodo de excitación o delirio, existe, digamos, respiración irregular, la pupila se dilata, no se pierde ningún reflejo. Después el tono muscular está aumentado, el pulso y la presión también. ¿Por qué? ¿Será? ¿Por qué? Porque hay descarga simpático-adrenal. La adrenalina sale. Entonces, al salir bastante, al haber adrenalina, la pupila se dilata porque tiene, digamos, acción. La adrenalina produce midriasis. Ustedes ven acá, existe dos midriasis, uno en el cuarto periodo y otro en el segundo periodo. Pero esta midriasis es diferente en el segundo periodo y es diferente en el cuarto periodo. ¿Por qué es diferente? El primero se produce por descarga simpático-adrenal y el segundo por anoxia cerebral. Por eso cuando un individuo está tirado en el suelo, inconsciente, lo primero que se hace es shock. Si tiene los ojos cerrados, entonces ver el párpado y meterle luz, ¿no? Una linternita, ¡tac! Si a esta luz responde, hay miosis, todavía está viendo más todavía el paciente, o sea, no estaba muerto, pero cuando se abre, se le alumbra con una linternita y sigue con midriasis, ya está sumamente grave, hay que iniciar maniobras de resucitación, a ver si se lo resucita, porque está prácticamente muerto, ¿no? Porque hay parálisis también vulvar, hay midriasis, por eso, anoxia, ¿qué significa? Que ya no hay oxígeno en el cerebro. Entonces, esa es la diferencia de la midriasis del cuarto periodo con el segundo periodo. En el segundo periodo, todo anda alterado, ¿no? ¿Por qué? Porque la adrenalina produce aumento del tono muscular, produce taquicardia, ¿no? Sobre todo taquicardia. Entonces, en este periodo no se utiliza para nada. El primer periodo, ¿para qué hemos dicho que se utiliza? Básicamente en urgencia. Intervenciones menores. Una intervención menor, pequeña. Intervención de drenaje de abscesos, en obstetricia, un poco para aliviar los dolores en la mujer y en odontología también. Anestesia local. Aunque grite de dolor, pero se le pregunta por qué hay amnesia después, no se acuerda nada, no le va a quedar ese trauma, porque si a una persona ahorita le meto así a un sillón dental y le extraigo la muela, sobre todo si es niño, ese niño no va a volver más, de lejos va a mirar el sillón dental, ¿no? En el momento que quieran acercarlo más al sillón dental, va a empezar a llorar, chillar, zapatear.
imposible casi. Por eso hay que tener mucho cuidado en la atención mental de no producirle el más mínimo dolor al niño. Hay lógicamente, en algunos pediatrías seguramente les van a enseñar, hay formas y métodos de que todas las maniobras sean indoloras, ¿no? Desde la punción anestésica, tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo la anestesia. Si uno logra anestesiar sin dolor al niño, entonces después no va a tener ya aversión a ir más tranquilo. Y después empieza con la pérdida de la conciencia y termina con la regularización de la respiración. ¿No? Eso es el segundo periodo. En este periodo no les había dicho no se utiliza para nada, pero como existe, digamos, descarga simpático-adrenal, esto puede producir una especie de toxicidad asociada a la anestesia. Entonces, se hace el anestésico es muy sensible, digamos, o el corazón es muy sensible al anestésico y la adrenalina. Puede haber taquicardia, fibrilación, ¿no? Entonces, es por eso cuando hay paro cardíaco hay que saber distinguir qué tipo de paro cardíaco es. Si es anatómico o es fisiológico, porque el tratamiento en ambos casos es diferente, ¿no? Entonces, si es paro cardíaco anatómico, no hay actividad cardíaca. Entonces recurrimos al masaje cardíaco externo o interno. Eso vamos a ver cuando estemos terminando, cómo se hace un masaje cardíaco o cuáles son las maniobras que nosotros debemos realizar para resucitar al paciente, ¿no? Entonces, si es paro cardíaco fisiológico, ¿qué quiere decir? Que el corazón sigue contrayéndose, pero no bombea nada. ¿Por qué no bombea nada? No expulsa nada de sangre. ¿Por qué podría ser? Vasoconstricción. Me parece raro. Podría ser. ¿Ah? No. ¿Vos? No sé, vasoconstricción. ¿El centro motor? No. A ver, ¿qué ser humano no saca sangre? A ver, usted señorita, ¿por qué piensa? ¿Trombos? No. ¿Usted? Porque ¿qué hace la adrenalina? Bueno, estamos diciendo que existe una descarga de la adrenalina. Porque, por eso decimos, porque la adrenalina estimula el sistema nervioso simpático, por eso decimos simpático adrenal, ¿no? Entonces produce taquicardia. Y cuando sigue el corazón, y empiezan las extrasístoles, ya no es así. Así, y después a la mitad nomás dice así. Esto es, cuando hace a la mitad parece que hubiera un extralatido. No es pum, 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 pum. Entonces el corazón viene pum, 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 así. Por eso hay un extrasístole, se llama porque viene una sístole añadida, a medias, ¿no? Y después de haber sístole, continúa eso, se va profundizando eso, y hay fibrilación. ¿Qué significa? ¿Qué entienden por fibrilación?
¿Cuál sería la fibrilación? ¿Cómo sería la fibrilación? A ver. El corazón no deja de latir, está estimulado, pero las fibras musculares del corazón laten cada uno en forma independiente. Es como cuando los soldados están marchando, ¿cómo marchan? Izquierda, derecha, izquierda, bien parejito, ¿no? Igual el corazón, sístole, pum, 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 ¿no? Entonces, el corazón va así, ¿verdad? Normalmente. Cuando hay fibrilación, así. Y esto ya no cambia nada. Por eso decimos paro cardíaco fisiológico. Así. Ya no hay eso, que sería así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento, digamos, en este caso, cuando está el corazón así? Choque eléctrico, ¿no? Desfibrilación. Otra vez, porque todo es eléctrico, el funcionamiento de nuestro organismo es eléctrico, ¿no? Entonces, todo es electrones positivos y negativos, todo, conducción nerviosa, contracción muscular, todo, ¿no? Es por un sistema eléctrico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un choque eléctrico muy violento, entonces reordenamos esto. Hacemos de lo que estaba así, es como si entrara a un funeral de izquierda, derecha, y otra vez empieza a funcionar, ¿no? Entonces, cuando hay paro cardíaco anatómico, no hay ni contracción ni relajación, nada. Ahí hay que hacer masaje cardíaco, ¿no? Puede ser cerrado o abierto. Cuando es abierto, agarrarle al corazón, apretar así, con la mano, ¿no? Cuando es abierto. Y si es cerrado sin hacer, se le pone piso duro y se le aprieta el tórax, ¿no? Eso vamos a ver cuántas insuflaciones, cuántas presiones hay que ver, cómo podemos resucitar, lo vamos a ver. Entonces, pasando al primer plano del primer periodo, donde empieza el segundo plano del tercer periodo. ¿No? En este caso, digamos, cuando el sueño es profundo, normal, fisiológico, ¿qué han podido observar en los bebés? ¿Han observado algo? O un borracho. Así, el borracho está con medio los ojos medio abiertos así, pero con los ojos por un lado por otro. Y los bebés también, así, están medio dormidos. Ahí es el sueño, digamos, superficial. El sueño profundo, ¡tum!, se fijan los ojos, ya no mueve. Cuando el sueño, cuando hay movimientos oculares, quiere decir que no es muy profundo y puede estar soñando. Uno está soñando, hay actividad cerebral, todo eso. Y el estímulo para convertirlo del estado de sueño a vigilia es poco, ¿no? Entonces, cuando el sueño es profundo, o sea, no es tan profundo, mejor dicho, hay movimientos oculares. Cuando empieza el segundo plano del tercer periodo, entonces empieza con los ojos fijos, porque el primer plano
empieza con la regularización de la respiración y termina con los ojos fijos. Y el otro plano empieza con los ojos fijos y termina en la parálisis de los intercostales superiores. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Por qué empieza con los, por qué se dice que empieza con los ojos fijos? Porque la depresión ya es profunda. Ese estado, digamos, cuando estemos privando hipnóticos, se conoce con el nombre de no REM, que está en inglés. REM es de correr en inglés. ¿Cómo se dice correr? Run. R, ¿no? Ojos. Eyes. Movimientos. No. Por eso es REM. REM y no REM. REM cuando no REM cuando hay movimientos oculares y el sueño no es profundo. No REM, no. O en castellano diríamos sin movimiento, ¿no? Sin movimiento ocular, ¿no? Entonces, ojos fijos, termina en ojos fijos, empieza con ojos fijos y parálisis de los músculos intercostales superiores. ¿Cuáles son los músculos intercostales superiores? Hasta la quinta costilla. Estos músculos se paralizan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respiración ya no es muy buena, ¿no? Entonces, este segundo plano es el mejor plano para hacer cirugías, ¿no? Pero acá, digamos, podemos hacer cirugías de miembros, cualquier tipo de cirugía, menos cirugía abdominal o torácica. ¿Por qué será? Si abro la panza, si abro la panza a cualquier animalito vivo, o en las guerras también a veces cuando hay una metralla y abre parte del abdomen, ¿qué pasa? Los intestinos salen así, Sí. salen expulsados, ¿verdad? Entonces, porque la presión interna de ese, por eso tenemos una pared abdominal bastante fuerte, ¿no? Y cuando no es muy fuerte empieza a crecer la panza, ¿no? A distenderse. Y aparte de eso, la falta de ejercicio y va, ¿no? Entonces, así tenemos este periodo que les decía es el mejor periodo para hacer las intervenciones quirúrgicas. Entonces, les he dicho que este es un cuadro de Guerre que se utiliza para explicar la anestesia en todos los planos y periodos. Pero nosotros con la medicación preanestésica obviamos el segundo periodo que no sirve de nada. Saltamos ese periodo. ¿Mediante qué? La administración de la medicación preanestésica. Para hacerlo dormir a una persona, por ejemplo, primero le meten tiopental por vena, ¿no? Y el tiopental, si bien es anestésico general, por vía intravenosa, pero se pone siempre o un benzodiazepina para hacerlo dormir y para meterle, digamos, el bajalengua. Porque si a alguien le meto ahorita, digamos, mi dedo hasta el fondo y hago como bajalengua así, inmediatamente le produzco el reflejo de Vómito. ¿no? No. Es imposible, ¿no? Entonces tengo que hacerlo dormir para meter y canalizar esto, ¿no? Para que no se me tapone ni con muco ni con nada. ¿Sabes?
bien taponado, solamente una cánula para que respire. El resto incluso le meten gases alrededor de la cánula para que no entre absolutamente nada a los pulmones. Entonces, les decía que con esa medicación anestésica saltamos totalmente el segundo. Y obviamos también el peligro de la descarga simpático-adrenal que sensibiliza el corazón a muchos anestésicos, ¿no? Lotano, enflurano y mucho más. Con cloroformo seguro que le va a dar problemas cardíacos. Por eso antes era muy peligrosa la anestesia. Actualmente ya no. Con la medicación preanestésica obviamos todo eso, ¿no? Bien. Entonces, en el primer plano se mantiene casi todos los reflejos, a excepción del palpebral y el conjuntival. ¿Cuál es el reflejo palpebral? ¿No? A ver, te meteré esto en tu ojo. ¿Qué haces? A cerrarlo. Es el reflejo palpebral, ¿no? En cuantito a uno medio dormido, digamos, le toco así, el párpado, va a ser así. Mantiene el reflejo palpebral, está mantenido, ¿no? Y lo mismo casi que es el reflejo conjuntival, a la conjuntiva, ¿no? Va a cerrar los ojos, se mantiene eso. Como ya no hay adrenalina, hay miosis en el primer plano, hay regulación de la respiración, hay miosis, empieza con los ojos fijos, después se pierden dos párpados, los reflejos palpebral conjuntival, ¿no? El tono muscular ya se deprime, el tono muscular ya es débil. Todavía hay tono muscular, pero es débil, ¿no? Después el pulso y la presión casi son normales, tanto en el segundo plano como el primer plano y el segundo plano, ¿no? Conforme va introduciéndose o va profundizándose la anestesia, la respiración, si bien es regular, pero ya es poco, digamos, poco profunda, es muy superficial y es más lenta, ¿no? Ustedes han debido ver cómo duermen los borrachos. Sí. Respiración pesada. La respiración. Así. Entonces, conforme se va profundizando la anestesia, entonces la respiración se hace regular pero lenta, ¿no? Y cada vez se profundiza más y se hace lenta, más lenta todavía, ¿no? Entonces, y ustedes ven la pupila, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? En el segundo periodo hay midriosis. En el primer plazo ya hay miosis. Y después, conforme se profundiza la anestesia, va aumentando la midriasis, hasta que haber una midriasis muy grande por anoxia cerebral. Este cuadro de Gödel ha sido sacado del libro de Litter, ¿ya? Lógicamente que es un libro bastante antiguo, pero nos explica cómo es la anestesia. Nos sirve para explicar cómo es la anestesia, nada más. No tiene utilidad práctica tampoco, ¿no? Entonces, en el segundo plano, y hay un poco más de midriasis, están los ojos fijos, se pierde casi todos los reflejos a excepción del torácico y el peritoneo.
¿no? ¿Cuál sería el reflejo peritoneal? Si cuando quieres hacerte así y te toca la punta de un cuchillo, ¿qué pasa? No, por eso uno contrae, ¿no? Entonces el reflejo tanto torácico como abdominal. Entonces el tono muscular ya es mucho más bajo que en el segundo plano y el pulso y la presión es normal. Ahora, el tercer plano, la respiración ya es mucho más baja, ¿no? Más superficial, ¿no? La respiración. Hay miriasis, los ojos fijos, ya no hay reflejo y una relajación total, ¿no? Entonces, este periodo es la más apropiada para hacer una intervención torácica y abdominal, porque cuando se hace la apertura de abdomen, entonces sale perfectamente. Se abre y no hay esa explosión, porque los músculos ya no hay, digamos, contracción muscular o tono muscular que mantenga presión acá, ¿no? Y al cerrar, digamos, la herida también metemos los intestinos y tranquilamente cerramos, ¿no? Entonces necesitamos relajar los músculos. Pero en la anestesia moderna eso tampoco podemos obviar para no profundizar la anestesia, porque la anestesia ideal moderna es entrando al primer plano, al segundo plano, ahí habría que mantener. Y para producir relajación damos curarizantes. ¿Qué hora es? 9:04, doctor. ¿Y 4 ya? Ya. Wow. Bueno, quedaremos ahí, ¿eh?